Ya a esta hora recibimos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, asistiendo, ¿no?, a esa visita histórica, Xi Jinping en Europa y Macron admitiendo que realmente Europa, que Francia, que necesita al gigante asiático. Bueno, sí, ¿no? Esta semana va a ser uno de los grandes protagonistas, sin duda alguna, esa gira europea de Xi Jinping, que solo pues, podrá ser en un momento dado tapada por lo que suceda en el Báltico. Luego, si quieres, hablamos un poco de ello. Un Xi Jinping que tiene como primera parada a Francia, país cuyo presidente aspira a liderar una nueva Europa y que pasa por uno de sus peores momentos, tanto en lo económico como en lo político, con unos líderes que han perdido la confianza de sus ciudadanos. Si alguna vez la tuvieron, ¿verdad? Y que intentan tapar esas vergüenzas pues con un discurso belicista que sirva para maquillar el desastre que implica esa desconexión con Rusia y la deriva suicida que supone plegarse a los intereses de Estados Unidos en su ofensiva por cortar cualquier posibilidad de alianza euroasiática que pueda amenazar la hegemonía de Washington, que es una tarea en la que Londres colabora también de forma determinante. En este contexto se produce la visita de Xi Jinping a París para ver a Macron y a von der Leyen, que parece que van juntos siempre. También fueron en la anterior visita, que en este caso pues realizaron ellos a Xi Jinping en Pekín. Es la primera llegada de los últimos 5 años, aunque el francés y la alemana, como digo, viajaron hace un año en el marco de ese carrusel de visitas internacionales a Pekín, tras reabrir después de la pandemia del coronavirus y después también de esa propuesta de paz de China sobre Ucrania, de la que nadie quiere hablar y que seguramente pues fuera o es un poco, yo creo, la que podría servir de, por lo menos de embrión, ¿no?, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo en esas conversaciones de Suiza, en las cuales pues evidentemente solo se va a hablar de la propuesta de Zelensky. Desde aquella visita, el mensaje europeo respecto a China ha cambiado notablemente por orden del Departamento de Estado norteamericano, que lleva varias semanas acusando al gigante asiático de ser tan competitivo que está destruyendo a los productores occidentales, porque no pueden ganar una guerra comercial, que paradójicamente no han empezado los chinos, sino los burócratas de Bruselas y Washington, utilizando sobre todo aranceles y sanciones para proteger a una serie de grandes corporaciones que han perdido el tren de la historia y que solo aspiran a sobrevivir con el dinero de los contribuyentes, que son empresas que para ser rescatadas pues se las califica de estratégicas, aunque este concepto, como explicamos aquí ya desde hace mucho tiempo, pues signifique poco, porque hoy en día pues ya todos los sectores son estratégicos: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, las constructoras. Es muy revelador que antes de comenzar este encuentro, como comentaba, Macron haya concedido una entrevista a un medio galo recogida por la agencia Bloomberg, y ahí pues plantea un poco lo que es el error, el mismo error que también comete su colega alemán Olaf Scholz, también de alguna manera Joe Biden, que es intentar sorber y soplar al mismo tiempo por la pajita, porque pide un reinicio, un reset, dice él, un reseteo de las relaciones económicas con China, y al mismo tiempo admite que Europa necesita a los chinos. Solo hay que ver las cifras de las balanzas comerciales, es decir, esto es un hecho. Acusar a tu vendedor de que tiene exceso de capacidad es un sinsentido, que se está repitiendo como un mantra. También lo volví a hacer Yellen el pasado viernes, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sin que muchos se den cuenta de lo tramposo que es. Yo de verdad, llega un momento en el que algunos nos estamos dando golpes contra una pared. Es como si una persona va a una tienda y dice: oiga, es que usted está vendiendo demasiados productos, ¿eh? Y además son baratos, oiga, ¿eh? Y además son buenos. Esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se está utilizando este discurso, sobre todo en Europa, azuzados también por los líderes norteamericanos? Porque el problema de que China nos venda muchos bienes buenos, bonitos y baratos es que los productores locales no pueden sobrevivir, porque nosotros, los ciudadanos, se los compramos a los chinos. Y también las pequeñas y medianas empresas le compran estos insumos a los chinos, que sirven para realizar determinadas tareas productivas. En el caso de las renovables es evidente. Entonces, si uno quiere salvar a los productores locales, entonces hay que explicar a los ciudadanos, porque, oiga, a lo mejor es una política de Estado: oiga, vamos a salvar a nuestras empresas. Bueno, pues entonces explíquenle a los ciudadanos que van a tener que pagar más por sus compras, no solo en términos de precios, sino a través de impuestos, que es un gasto público que sirve para mantener esa ficción de que Europa es competitiva, cuando hace mucho que dejó de serlo. Pero no por las amenazas exteriores, sino porque el diseño de la Unión Europea, creada como una jaula para protegernos del exterior, ha perjudicado a hogares, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que podían ser mucho más competitivas, que se han acostumbrado, las que sobreviven, prácticamente gracias a las ayudas públicas, unas ayudas públicas que sobre todo han beneficiado a las grandes multinacionales que compiten de forma desleal dentro de la Unión Europea y que ahora, cuando tienen que pelearse comercialmente con las chinas, pues pierden todas y cada una de las batallas. Con un problema añadido, que es la nueva economía digital, la de la tecnología,
China tiene además las materias primas que son imprescindibles, las famosas tierras raras, y además las materias primas que le faltaban y que ahora le entrega a Rusia con descuento, no solo hidrocarburos, aunque también en una relación de dependencia, sobre todo de Rusia con China, que se ha favorecido por las políticas de sanciones impulsadas por Washington y aceptadas prácticamente sin pensar por unos líderes europeos que parecen poner por delante los intereses del amigo norteamericano, aunque perjudican a los ciudadanos europeos, ¿no? También se está criticando mucho el tema de que Xi Jinping haya establecido como dos paradas claves Hungría y Serbia, acusándole de querer desestabilizar la Unión Europea, y esto es otra manipulación más, porque Hungría es clave para China. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos países que no ha dado la espalda al gran proyecto de infraestructuras de la Franja de la Ruta, también conocido como la Nueva Ruta de la Seda, que es clave no solo para la política exterior del gigante asiático, sino también para la propia Hungría, que es un país pequeño que puede llegar a importantes acuerdos que les permitan desarrollarse y no someterse al chantaje de Bruselas, que es un chantaje que en el caso de Hungría no es algo teórico. Es decir, lo hemos visto, cómo se ha logrado torcer el brazo de Víctor Orbán para aceptar el envío de dinero a Ucrania y lograr esa unanimidad a golpe, insisto, de chantaje. Y luego, en el caso de Serbia, hay razones económicas, pero también políticas. Las económicas ligadas a la Franja y la Ruta. Hace una década aproximadamente, Hungría y Serbia concluyeron un acuerdo con Pekín para modernizar su ferrocarril entre Budapest y Belgrado, que es parte de un plan de esa franja y ruta para conectar el puerto del Pireo en Grecia, controlado por China, al sur, que es una entrada para los productos chinos hacia Europa Central y del Este, que es un proyecto importante que ahora se desatasca y que en 2026 podría ya entrar en funcionamiento. Pero en el caso de Serbia, no olvidemos que también hay un símbolo importante. La visita de Xi Jinping se va a producir en el aniversario del bombardeo estadounidense de la embajada china en la capital serbia, en Belgrado, durante aquel infausto bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia en 1999, que es un gobierno serbio que hoy en día se opone a las sanciones occidentales a Rusia y que ha acusado a la cúpula de la Unión Europea, con Borrell a la cabeza, también de presionarle y de chantajearle para que ceda a los intereses de Bruselas, que además actúa aquí un poco en connivencia con la Alianza Atlántica porque quieren llevarse a Serbia también al terreno de la OTAN, lo cual va a ser complicado porque el presidente serbio critica mucho la política expansionista de la OTAN y sobre todo critica no solo lo que sucedió en Yugoslavia, sino también lo que se está produciendo en torno a Ucrania. Son muchos elementos importantes geopolíticos que pasan a un segundo plano cuando escuchamos las declaraciones de los líderes, pero que explican y muy mucho los intereses que tiene China, en este caso en la zona del este y del sureste de Europa. Veremos cómo se van transcurriendo estas conversaciones, veremos cómo Macron no se opone claramente a los chinos. En las ruedas de prensa posteriores a lo mejor sí, pero luego en el plazo o en las distancias cortas no tanto. Y al final pues es una evidencia. Europa necesita a China, la economía europea necesita a la China, sobre todo si quiere llevar adelante su proyecto de digitalización y de fomento de las renovables. Bueno, pues esto es una gran verdad incómoda que algunos pues destapamos, aunque otros quieran ocultar, Eva. Decías, Lorenzo, al inicio, ¿no?, de comentar esta visita, como dices, si quieres más adelante hablamos de los bálticos, de los problemas en el Báltico, no sé si la interferencia de Rusia con los GPS, las críticas por parte de Zakharova a los bálticos de romper los vínculos, no sé exactamente cómo querías introducir esta cuestión aquí. Prácticamente hace un rato, antes de la intervención del anterior compañero, planteabas esa amenaza, ¿no? Esa comunicación del Ministerio de Exteriores y de Defensa ruso de que van a realizar maniobras en el Báltico. Ahora mismo el Báltico es un territorio de alto voltaje. He estado contando esta mañana, cuando ya salían las primeras informaciones, ha habido una decena de ejercicios de la OTAN en lo que llevamos de 2024. En esa zona, maniobras militares que se producen en medio de una guerra, lo cual de verdad es inaudito. Esto cuando se habla con gente del ámbito militar dicen, bueno, es que realmente parece que nos hemos vuelto locos y a lo mejor es que nos hemos vuelto locos. El último, bueno, pues tuvo lugar hace escasas semanas, incluso con participación de cazas españoles, con lo cual estamos haciendo maniobras militares, la OTAN, en la misma frontera prácticamente con Rusia. Ha habido movimientos de tropas durante los últimos meses de forma sistemática y ahora Rusia contesta diciendo que ellos también van a mover tropas y que también van a realizar maniobras. Ahora mismo ahí, insisto, cualquier chispa puede desatar una guerra en el Báltico. Ucrania está diciendo que en menos de 7 días va a trasladarse la guerra de Ucrania también a los países del Báltico y yo creo que tenemos que estar muy atentos, sobre todo porque se produce algún tipo de atentado, algún tipo de ataque de bandera falsa, que ya el propio Financial Times este fin de semana nos iba avisando. Esto es como la profecía autocumplida. Nos llevan diciendo desde hace un montón de tiempo que los países bálticos iban a sufrir una agresión rusa. Hombre, pues si realizan maniobras en la frontera rusa,
Al final, en algún momento dado, a lo mejor hay algún tipo de combate, ¿no? Y Financial Times volvía a sembrar el terror. A mí me gusta mucho leer Financial Times los fines de semana porque es la propaganda auténtica de los servicios de inteligencia, te la colocan en fin de semana y así pues puedes saber un poco por dónde van los tiros y nunca mejor dicho. Y volvían a sembrar el terror avisando que, según confirman fuentes de la comunidad de inteligencia, evidentemente fuentes que no sabemos quiénes son, Rusia estaría preparando, según Financial Times, actos violentos de sabotaje en todo el continente, señalando además expresamente el diario que podría tratarse de atentados encubiertos, ataques incendiarios y daños a infraestructuras en suelo europeo que podrían tener víctimas civiles. Es justo lo que están haciendo los grupos ucranianos, en alguna medida con respaldo OTAN, en suelo ruso, atacando instalaciones energéticas con armamento británico, estadounidense, alemán. Además, hay ello que sumar que Francia, tampoco se está hablando mucho de ello, el mismo sábado ya ha autorizado el envío de tropas de la Legión extranjera a Ucrania. Ahora mismo hay tropas de la OTAN, en teoría solo dando formación a los ucranianos. Rusia está haciendo la vista gorda. Es decir, Rusia cuando quiera puede sacar esas pruebas y mostrarlas, no lo ha hecho todavía, está haciendo la vista gorda porque es consciente de que en el momento en el que ya se ponga de manifiesto que está habiendo víctimas, soldados OTAN que van con la bandera de su país y que están actuando, pues contraviniendo los elementos más fundamentales, porque Ucrania ni está en la Unión Europea ni está en la OTAN, en ese momento se activaría el artículo 5 y a partir de ahí pues ya estaríamos absolutamente en guerra total contra Rusia. Hay un informe de la RAND Corporation de hace un año en el que ya se planteaba este escenario. La RAND Corporation es un think tank de los halcones de Washington. Algunos consideran que tiene más que ver con ese estado profundo de Estados Unidos, pero bueno, es un ideólogo clave y que también en su momento anticipó esa presión a Rusia, cercándola, ¿no?, metiendo a muchos países del Báltico en la OTAN para que Rusia al final tuviera que actuar y eso llevara a su vez a una justificación de actuación OTAN. Y ahí en el escenario se plantea justo eso, es decir, ir poco a poco, acosando, realizando maniobras militares, hasta que alguien cometa un error. Es decir, la RAND Corporation lo planteaba en su informe hace unos pocos meses y decía, puede haber una escalada involuntaria. Bueno, quizás sea eso lo que se está buscando y así de esa manera se pueda justificar un argumento, el de que Rusia quiere invadir Europa, que es un argumento que no se sostiene bajo ningún concepto, pero que si hay algún tipo de incursión, si hay algún tipo de operación militar, si hay enfrentamiento o guerra en el Báltico, pues servirá para ir justificando determinados argumentos y hacer olvidar, bueno, pues los problemas que tienen los líderes europeos, no solo en el ámbito económico, político de alianza, sino también de cara a su propio pueblo, porque están perdiendo en buena medida el apoyo que, como te decía antes, no sé si realmente en algún momento tuvieron. El ejemplo de Sunak en las últimas horas yo creo que es muy revelador a este respecto, ¿no? Precisamente en Sunak, el primer ministro británico, ha vivido, ¿no?, lo que ha sido un varapalo en las últimas horas, como la población da la espalda a esa política belicista. Es que esto lo tenemos que tener muy claro, y empezando por Estados Unidos. Es decir, cuando el Congreso del Senado de Estados Unidos aprueba ese envío de más dinero a Ucrania, envío de dinero sin fiscalizar, y la población en un 70, en un 80, en un 60%, dependiendo de la encuesta que miremos, está en contra de ello, lo que nos tiene que hacernos plantear es, entonces, si la población está en contra, ¿por qué sus gobernantes toman estas decisiones? ¿Es que están sirviendo a otros intereses? Ahora mismo el caso de Sunak es paradigmático porque su propio partido ya le quiere quitar de en medio. Está en una muy difícil posición, en lo que puede ser un aperitivo de lo que suceda en otros países en las próximas citas electorales, poniendo de manifiesto esa distancia que hay entre el pueblo y sus gobiernos. Un pueblo que cada día es más consciente de que las decisiones que están tomando sus líderes les perjudican. Hay que decir que Sunak llegó al poder también en una operación que algunos califican de golpe de Estado. Es decir, cuando a Liz Truss se le quita de en medio con aquel programa presentado por Kwasi Kwarteng, el canciller de Hacienda, el ministro de Hacienda, y Sunak da un golpe de mano y ayudado por la banca de inversión, él trabajado, ¿no?, durante mucho tiempo para Goldman Sachs, ayudado por la banca de inversión, genera un cambio en el inquilino de Downing Street y se pone él de una manera, insisto, bastante antidemocrática, todo hay que decirlo, porque vino precedido por un ataque especulativo precisamente de esa banca de inversión contra la libra, un ataque especulativo que se detiene cuando él llega al poder. Es decir, ahí hay un aspecto de usurpación que realmente, si se hubiera producido en otro país, lo habríamos criticado, lo habríamos cuestionado, pero claro, como es Reino Unido, como es Inglaterra, nadie dice nada. Y claro, ahora llegan las elecciones y le han metido un vuelco electoral tremendo. Los laboristas han arrasado en los comicios municipales celebrados en Inglaterra y esto ya presagia una gran derrota para los Tories en las generales que se van a producir este mismo año,
tenemos elecciones este año en Reino Unido, bueno, las europeas aquí, evidentemente, las catalanas, veremos si Sánchez adelanta o no las elecciones en función de los resultados, tenemos elecciones en Alemania el año que viene, y tenemos aquí una olla importante, y por eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Pues siempre que hay elecciones se producen movimientos de propaganda masivos para intentar variar lo que va a ser el resultado de las urnas. Estamos viendo herramientas de censura importantes para ir modificando el mensaje y para ir expulsando a todos aquellos que cuestionan el seguidismo ciego de Europa hacia los designios de la OTAN y también en buena medida el seguimiento de las soberanías nacionales o la pérdida de esas soberanías, mejor dicho, a favor de la burocracia de Bruselas, y todo aquel que plantea un discurso de este tipo es calificado como ultraderechista. Entonces, claro, a mí eso me preocupa notablemente porque lo que está sucediendo en España, lo comentábamos la semana pasada, con toda esa ola de censura promovida o dirigida desde el gobierno, no es algo que sea exclusivo de nuestro país, sino que vamos a ir viendo cómo poco a poco se van expulsando a esos disidentes del sistema para que quede un mecanismo o un sistema de pensamiento único. Problema, que en ese sistema de pensamiento único bipartidista, conservadores socialistas, conservadores, en este caso no, laboristas, con lo que contaba el establishment es que los laboristas sigan la agenda de los Tories, en este caso, o que el Partido Socialista siga la misma agenda que el PP, en el caso de España, en el caso de Francia exactamente igual. Pero cuidado, porque puede haber formaciones que por la derecha o por la izquierda puedan tener un mayor predicamento y que puedan poner en tela de juicio toda esa nueva Europa, esa Next Gen que está creada sobre una montaña de mentiras. Las mentiras, decía mi madre y decía mi abuela, que tienen las patas muy cortas. Bueno, pues evidentemente la tienen. Por lo tanto, para defender una mentira, la única manera que tienes de hacerlo es intentar pues censurar al disidente y aplastar la democracia. Y ese es el mayor riesgo, yo creo, que está viviendo en estos momentos las sociedades occidentales en general y Europa en particular, Eva. Hablas de mentiras, de censura, pero también hay silencio cómplice, ¿no? Señalas en los medios internacionales sobre lo que ha sido la investigación del Congreso de Estados Unidos para determinar el origen del COVID. Aquí sí que nadie quiere tocar ni con un palo, solo los congresistas de Estados Unidos. Fíjate que yo soy muy crítico con Estados Unidos, hoy mismo en las valoraciones que he hecho soy muy crítico con Estados Unidos, pero a mí me da envidia el sistema parlamentario norteamericano. Me da profunda envidia porque allí son capaces de hacer una comisión de investigación seria, de sentar en el banquillo a unos tipos que han tenido mucho que ver si no con la génesis de la pandemia esta en particular, sí con la génesis de estas y de otras pandemias, porque están utilizando investigaciones biomédicas para realizar, pues con la excusa de estar persiguiendo determinadas terapias génicas o determinadas vacunas, están realizando experimentos de guerra biológica. Y esto se ha puesto de manifiesto en el Congreso de Estados Unidos. Nadie quiere hablar de ello, se está tapando, no hay medios de comunicación, sobre todo en Europa, que comenten esto. Se están testificando en Estados Unidos ahora mismo implicados en lo que supone uno de los mayores escándalos de la historia, y que, como digo, está siendo silenciado sobre todo por unos grandes medios de comunicación que no quieren perder ingresos institucionales, por determinadas redes sociales que tienen un algoritmo. En este caso, yo estoy hablando ahora de esto, pues el vídeo cuando se suba a redes sociales seguramente tendrá el cartelito de abajo diciendo que estoy hablando de algo que es desinformación, y no es desinformación, son testificales en el Congreso de Estados Unidos. Testificales en la que están siendo expuestos, a través de un subcomité que investiga el origen de la pandemia de coronavirus, figuras muy relevantes. Responsabilidad del zar sanitario Anthony Fauci, que era el responsable de los sistemas de salud públicos de Estados Unidos, el NIH, el NIAID, al que el Congreso acusa de mentir para ocultar su responsabilidad en la creación o en la ejecución de determinados experimentos de ganancia de función para crear virus quimera. Estamos hablando de un científico, el mayor experto de coronavirus del mundo, que se llama Ralph Baric, al que algunos llevamos situando en el centro de toda esta trama desde hace años, que también ha testificado y que ahora está culpando a China en lugar de asumir su responsabilidad. Estamos hablando de un oscuro personaje que se llama Peter Daszak, que es el director de una supuesta ONG denominada Eco Health Alliance, que en realidad es una pantalla que se utilizaba de enlace para asignar dinero de los contribuyentes norteamericanos para experimentos biológicos bajo la tutela del Pentágono en la universidad y el Instituto de Wuhan. Esto no son conspiraciones, bueno, son conspiraciones, no son teorías. Esto está siendo demostrado en el Congreso de Estados Unidos. Hay un informe del pasado 1 de mayo que especifica que esto es completamente cierto, y aquí la única duda es quién va a tener responsabilidad penal por esto. De momento, solo el director de Eco Health Alliance es el que está siendo puesto en la diana, y ya sabes lo que pasa cuando pones solo a uno en la diana, que al final, pues a lo mejor le suicidan en la cárcel, y si no le suicidan, pues a lo mejor empieza a cantar la traviata, y a partir de ese momento hay suficientes indicios, hay suficientes pruebas, se ha presentado suficiente documentación para que se abra una investigación penal
que pueda sentar en el banquillo a muchos tipos que teóricamente, defendiendo los intereses de los ciudadanos y defendiendo también una especie de sanidad universal para todos, están utilizando herramientas de ganancia de función para crear virus quimera con el objeto de crear luego una serie de terapias, una serie de vacunas que pueden generar futuras pandemias en el futuro. Enfermedades X, como la llama la Organización Mundial de la Salud, y todo esto, ¿por qué no se aclara rápidamente y por qué desaparece también de los medios de comunicación? Bueno, pues porque se va a votar en la Asamblea Mundial de la ONU un tratado antipandemias que realmente pues tendría que también llevar estas cuestiones a debate y no centrarse exclusivamente en las restricciones de la movilidad que habría que poner cuando haya, Dios no lo quiera, una nueva pandemia. La naturaleza puede crear virus quimera, la naturaleza puede crear enfermedades o puede haber patógenos que realmente generen pandemias. El problema es cuando los hombres, haciendo experimentos, pueden crear organismos, pueden crear patógenos que puedan generar este tipo de pandemias. Y eso es de lo que nadie quiere hablar porque evidentemente pues supondría abrir un melón muy importante y que nos haría plantearnos también, ¿no? Realmente, si los que dicen ser los buenos, pues a lo mejor están trabajando para otros intereses, Eva. Pues Lorenzo Ramírez, una vez más, muchas gracias por este tiempo de leer, ¿no?, lo que está pasando. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Un abrazo, Eva, muchas gracias.